muy querido amigo y hermano masón, Abelardo Aguilar Aguilar. Muchas, pero de veras, muchas gracias por acompañarnos en nuestras charlas entretenidas. Gracias, mi hermano Rafael. Amigos y hermanos del auditorio, les agradezco mucho que nos acompañen por muchas razones, principalmente pues tener este contacto y esta relación que hemos establecido. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que los mexicanos de esta época, los mexicanos de estos días, vivimos una época de verdadera transformación. Una transformación, en mi opinión, profunda en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Los mexicanos estamos siendo protagonistas y testigos de importantísimos cambios en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en todos sentidos. Y en estos días, especialmente por las razones que ustedes conocen, las luchas sindicales de los maestros, por el espectáculo futbolístico, por la toma de las calles del centro de la Ciudad de México y de algunas ciudades importantes del país, por todo esto se ha puesto como que en el reflector o bajo los reflectores la educación y todo el sistema educativo mexicano. Y estábamos apenas digiriendo la posibilidad de pensar o de comprender lo que es la nueva escuela mexicana. Y desde ese punto de vista, desde el ámbito de los maestros, dijimos, bueno, las opiniones que demos nosotros pueden ser opiniones muy valiosas porque son de los mexicanos que vivimos y sufrimos los problemas todos los días, pero sí requerimos la voz autorizada de personas que estén verdaderamente comprometidas, que tengan conocimientos y que tengan experiencias. Y el profesor Abelardo Aguilar Aguilar no solo es profesor de, digamos, de grupo, que frente al pizarrón, con niños durante 40 años, sino que además ha sido una persona con un interés cultural especial. Ha dicho, no soy nada más maestro, profesor de grupo, y ahí me quedo y a medrar y a buscar que le aumenten el sueldo y buscar las prestaciones y todo, sino que él se ha preocupado mucho por tener una preparación suficiente. Entonces, es impresionante, y lo digo con todo respeto, pero con mucha admiración, mi querido hermano Abelardo, es impresionante encontrar un profesor, un profesionista de cualquier ramo que se interese tanto por su propia superación. Y el hermano, el profesor Abelardo Aguilar Aguilar, además de profesor de grupo, de haber estudiado en una escuela normal, pues siguió estudiando y preparándose. Y entonces el hombre tiene dos maestrías en lo que es el sistema educativo, en la educación. Por supuesto que el escalafón dentro del sistema educativo lo ha recorrido desde profesor de grupo hasta director y después consejero y asistente en muchos aspectos importantísimos de la educación. Entonces dijimos, pues vamos a preguntarle a alguien que sepa y que nos oriente un poquito sobre todos estos ángulos, porque además, Abelardo y amigos, yo creo que estarán de acuerdo, al hablar de la educación, uno dice, bueno, pues la educación, los niños, la escuela, y que pasen la primaria, y que pasen a la secundaria, y a ver cómo le hacen. Pero no, es el futuro del mundo, el futuro de la sociedad humana. Estamos, parece como si fuera retórica, pero la verdad es que son la cera blanda que está produciendo los futuros hombres y mujeres que van a ser el mundo del mañana. Entonces, en ese sentido, mi querido Abelardo, yo te quería preguntar, y aprovecho que tenemos aquí una afluencia de amigos por Facebook, desde dos puntos de vista. Primero, como profesor, como experto en lo que es la educación, me gustaría preguntarte cómo ves este nuevo proyecto que le han llamado Nueva Escuela Mexicana, que hemos pasado, los que ya tenemos muchos años como un servidor, hemos pasado por muchos intentos de las secretarías de educación, del Ministerio de Educación y todos ellos, como que tratando de dar nuevos aspectos, nuevos enfoques a la forma de que los niños estudien y los niños aprendan. Entonces hemos visto muchas teorías que pues no conocemos profundamente, pero las hemos observado. Entonces, desde ese punto de vista, Abelardo, me gustaría conocer tu opinión. Y luego la otra opinión, desde el punto de vista humano de los profesores, pues en qué situación se encuentran. Sabemos que pues, el ser profesor es
prácticamente una cosa de nacimiento, es verdaderamente una profesión gloriosa. Pero pues hombre, el profesor, la profesora también tiene que vivir y tener su familia y pagar la renta y pagar la luz y vivir una vida decente. Entonces también el aspecto económico, el aspecto de prestaciones es importantísimo. Entonces, mi querido Abelardo, te quiero preguntar en ese sentido, ¿por dónde quieres que empecemos? Primero me gustaría, así como si no es mucha necedad de mi parte, pedirte así una especie como de una explicación de cuál es tu carrera dentro del magisterio. ¿Cómo te estudiaste? Tengo entendido que en alguna escuela normal, rural, estudiaste y te graduaste como profesor, y ahí te podrías haber quedado, pero sigue tu carrera. Una pequeña semblanza del profesor Abelardo Aguilar. Con todo gusto, mi ilustre Ya, y ya quedó. poderoso hermano Gracias. Rafael. Primeramente agradezco la plaza que me has dispensado en esta ocasión, en tu programa Charlas Entretenidas. Y efectivamente, qué bueno que el charlar, eh, eh, que es un nivel de intercambio entre personas, la plática, el diálogo, la conversación. Gracias por la plaza, mi hermano. Y bueno, quiero comentarte que tu servidor Abelardo y el servidor de todos los que están aquí con nosotros. Soy Abelardo Aguilar Aguilar, oriundo de San Juan Ixtenco, Tlaxcala, avecindado en Villa del Carbón, en el Estado de México. Y originalmente, pues yo desde pequeño, pues saliendo de la secundaria, me fui a estudiar a la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas en Tenería, Tenancingo, Estado de México. Se puede considerarme normalista. Después de ahí, pues no me quedé quieto y me fui a estudiar la normal superior en el Estado de México y posteriormente dije, bueno, inquieto en este asunto, porque sí me queda claro algo, mi hermano y compañeros, hermanos que me escuchan, si algo me queda claro es que, pues, hay que seguirse actualizando. Hay que seguirse manteniéndose al día porque si no se queda uno, ¿eh? Si no se queda uno, es como aquel auto de, tú está en la agencia, tiene un precio, pero ponen sus llantas, cuatro llantas en la calle, ya tiene otro precio y a lo mejor ya se devaluó. Así nosotros, si no estamos al tanto, va a llegar un momento en que pues dejamos de perdernos el rumbo, perdemos el rumbo y eso lo debemos estar retomando. Hice un doctorado en educación, hice un doctorado en planeación, evaluación y gestión educativa. Esa es más o menos mi preparación profesional. Soy maestro frente a grupo, director escolar y bueno, aparte de haber trabajado con niños de primaria, con niños de secundaria en una modalidad denominada telesecundaria, sí, también trabajé en telesecundaria. Bueno, pues ya después de ahí actualmente estoy trabajando como coordinador académico en el Centro de Maestros 1550 de Villa del Carbón y pues yo atiendo ya en este caso las necesidades formativas que me solicitan los docentes, las docentes de educación preescolar, primaria y secundaria de mi área de influencia y del área de influencia del Centro de Maestros de Villa del Carbón son Villa del Carbón, Chapa de Mota, San Bartolo Morelos, Timilpan, Gilotepec, Soyaniquilpan. Y es ahorita donde yo me estoy desempeñando actualmente, dándoles cursos, asesorías, conferencias, diplomados en algunos momentos, pero sobre todo lo que me gusta es el asesoramiento, el encuentro directo, cercano, horizontal con mis compañeros y compañeras docentes. ¿Sí? Ese es precisamente en lo que me desempeño, mi ilustre hermano Rafael. Oye, me parece hermosísima esta posibilidad, lo veo así quizás románticamente, Abelardo y amigos, pero imagínense ustedes el honor enorme, la responsabilidad enorme de ser maestro de maestros, es decir, de que les voy a enseñar a los maestros, a los profesores, cómo ser profesores y cómo estar actualizados. Decía Abelardo, el que se abandona a lo que ya estudió se empolva y al empolvarse, pues comienza uno a oxidarse y ya no va a funcionar. Entonces, en esto, sobre todo en la educación, yo creo que se requiere estar al día. Ahora, Abelardo, querido,
Estamos viviendo una época, como les decía yo al principio, yo siento como que es una verdadera vorágine, todo rápido, todo pasa en instantes, en segundos, ya se hizo viejo. En ese sentido, el conocimiento, lo que ustedes ven en el aula, ya no podríamos seguir pensando con los ejemplos de, por ejemplo, con todo respeto, pero personas de mi edad, lo que estudiamos en la escuela primaria, el sistema para estudiar y el universo de conocimientos que el profesor nos tenía que transmitir, no se compara con lo que está ocurriendo actualmente. Entonces yo veo que ahora un adulto tenemos el problema, no sé a ustedes cómo les ocurra, pero el problema del adulto es que cuando le quiere enseñar al joven, al niño, pues la verdad se apabulla uno porque el joven y el niño tienen muchísima información. ¿Cómo logran ustedes, Abelardo, superar ese obstáculo, ponerse al día, hablar de tú a tú con los niños en la parte tecnológica, la parte de las comunicaciones electrónicas, con todos estos inventos y descubrimientos que minuto a minuto se están produciendo? En ese aspecto, tu asesoría que le das a tus docentes, ¿te encuentras con dificultades? Sí, fíjate, mi hermano, que bueno, de antemano fuimos todos formados, algunos en una normal, en alguna licenciatura, en alguna universidad pedagógica nacional, no sé, en alguna institución universitaria, sí, y en las áreas de la didáctica, de la pedagogía, pero, ¿qué crees, mi hermano? Hay algo que a mí me ocupa, más que preocuparme, me ocupa en ver cuáles son las demandas hoy día, ¿sí? En las demandas hoy día que tiene la sociedad en general. Y el que debe de estar al tanto, el que debe estar al tanto, ineludiblemente, sin duda, es el docente, es el maestro, es el profesor que se encuentra frente a esos niños. Porque cabe hacer la acotación que todo lo que estamos viviendo y que precisamente lo ventila la nueva escuela mexicana es qué tipos ya antes nos preocupaba qué mundo le vamos a dejar a los hijos, a los niños, a las niñas, a las jóvenes, a las señoritas, qué mundo. Ahora preocupa al revés, qué alumnos, alumnas le vamos a dejar al mundo. Eso es lo que preocupa interesantemente y de ahí que tendríamos que, reitero, ineludiblemente, sin temor a equivocarme, de que los docentes tenemos que saber cómo hacer copartícipes, trabajar, hacer que el alumno aprenda, hacer que se cubra ese interés superior consagrado en la Constitución, porque los niños, niñas, jóvenes, adolescentes sean educados. Que no nada más, anteriormente se estaba hablando comentábamos en la antesala, de una educación bancaria, de una educación depositaria, de que, a ver, yo tengo esto y lo voy a depositar acá. Ahora ya no se trata de eso, ahora ya hay otra connotación que tiene que ver con una nueva forma de educar, con una nueva forma de aprender, pero para ello se requieren elementos teórico-metodológicos, epistemológicos, que refieren con respecto a la didáctica y con respecto a la pedagogía, ¿sí? Y ahí es cuando, de ahí es la materia prima con la cual yo trabajo para con mis compañeros, para con mis compañeras docentes, directivos, técnicos docentes, supervisores, asesores técnico-pedagógicos. Porque sí me queda claro, yo no tengo la verdad absoluta y parece que nadie tiene la verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad. Pero si yo comparto lo que conozco con el otro y el otro me comparte a mí lo que él sabe, nos complementamos y aprendemos juntos. A esto se le denomina un aprendizaje colaborativo. Entonces, eso es lo que yo trato, mi propósito es ese, a llegarle a los docentes, atender sus necesidades de formación continua,
su formación docente. Por eso, en el caso de la función que yo estoy desempeñando ahorita, se le llama denominador. Por ejemplo, tú comentaste, mi hermano Rafael, maestro de maestros. En la denominación de centros de maestros de la formación continua, se denomina que nosotros somos formador de formadores. Y es interesante el título porque pues nosotros vamos a formar a formadores, pero en el momento que estamos formando, también nos estamos formando. O sea, es permítemelo decirlo de esta manera, un círculo virtuoso. Tú aprendes, yo aprendo. Yo aprendo, tú aprendes. Y ahí nos damos con los compañeros y compañeras docentes. Es Es que cuando. es precioso eso que me mencionas, Abelardo, y sobre todo el universo que se puede abrir a nuestros ojos, porque estamos hablando del profesor desde los primeros grados, es decir, el que le llaman ustedes preescolar, es decir, los niñitos pequeñitos que apenas tienen los primeros contactos escolares, pero después podemos irnos escalando y la problemática siento que es similar aún para los profesores universitarios los que Claro, están dirigiendo las maestrías y los doctorados, es pues no correcto. dejan de ser también docentes con una problemática diferente, Ajá. pero desde luego con alumnos diferentes y todas las diferencias que pudiéramos encontrar, pero en esencia sigue siendo qué enseñar y cómo enseñarlo. Es Entonces no correcto. solo es el qué, sino el cómo, y esto se me hace complicadísimo. Mi querido Abelardo, te quisiera dejar esa pregunta, ¿cómo descubrir qué enseñar, qué es lo que necesitamos darle al grupo, dependiendo de la edad y las condiciones, qué le vamos a enseñar, pero luego además, cómo se lo vamos a enseñar? Te quisiera dejar esa pregunta y mientras voy a saludar a nuestros amigos que están por internet, porque ya tenemos algunos hermanos en Facebook. Entonces, fíjate que está Juan José Dávalos. Mi querido Juan José Dávalos, te agradezco mucho que nos acompañes, te mando un abrazo con mucho cariño. También él es un economista experto, también a él le toca dar cursos y enseñarnos todo lo que es la economía. Ruth Pérez, buenas noches, queridos hermanos. Ruth, querida, qué gusto que estés aquí con nosotros. Pues de veras es una satisfacción enorme que nos acompañen ustedes. Sobre todo, mira, fíjate que Ruth, entrando en indiscreciones, Ruth es mamá de un niñito, de un jovencito muy talentoso y demás. Entonces, ella tiene, no es profesora, pero ella tiene la problemática de ser educadora y mamá. Entonces, está educando a su niño y está inmersa también en la problemática de los profesores. Entonces, sus puntos de vista creo que serán muy interesantes. Esteban Muñoz, saludos desde Tijuana. Esteban, querido, te mandamos un saludo con mucho afecto hasta Tijuana. Ahorita creo que tengan un poquito de problemas con el clima. Te mandamos un abrazo y que la pasen muy bien. Dice Sandra Álvarez, saludos queridos hermanos, tengan una excelente noche. Sandra, te agradezco mucho, también te deseamos lo mismo y ojalá que los conceptos que nos está dando Abelardo, lo que estamos platicando, pues a ustedes les sea útil y si ustedes nos pueden comentar o hacer alguna pregunta o algo, podríamos enriquecer mucho la charla de hoy. Marta Miranda, buenas noches, queridos hermanos. Marta querida, también te mandamos un abrazo y mi gratitud por que nos acompañes. Adolfo Galindo, un fraternal saludo desde la tierra de María Sabina. Él está en Oaxaca, Adolfo Galindo, él anda en el mundo del arte y todo lo que es la cultura. Rashidi Amonchet, a nombre de la Gran Logia Liberales de México, agradecemos el espacio de este programa que promueve el pensamiento libre, el diálogo abierto y la reflexión constructiva, valores que compartimos como institución, buscar la verdad, cultivar la virtud y trabajar por el progreso del género humano y la sociedad. Y nos escribe nuestro hermano Antonio Cruz Ríos, muy respetable, gran maestro. Toño, querido, te mandamos el cariño que tú mereces, un abrazo. Y pues ya tenemos aquí muy bien representada la Gran Logia Liberales de México con nuestro hermano Abelardo, que es un hombre talentosísimo, con una preparación enorme. Entonces yo creo que los comentarios de ustedes nos van a ayudar mucho a enriquecer esta reunión de hoy. Dulce María Gabriel Soto, buenas noches, queridos hermanos. Dulce preciosa, qué bueno que estés con nosotros. Dulce también es una hermana a quien queremos mucho y ella está en Oaxaca también, fíjate. Estamos con público desde Tijuana hasta Oaxaca. Juan José Dávalos López, excelente recorrido. La educación es la base de todo avance realmente humano.
Sí, yo creo que sí tienes toda la razón. Yo por lo menos estoy completamente de acuerdo. Y nos manda un triple abrazo fraternal. Déjame ver si me con José Dávalos, sí. Dice un avance realmente humano, claro, que avance la humanidad y que no deje de ser humana. Marta Miranda, salud, fuerza, un desde Pachuca, Hidalgo, queridos hermanos. Marta, querida, desde la bella Airosa, te mandamos mucho cariño, ya tenemos ganas de comer pastes de allá de Pachuca. Juan José Dávalos, un triple abrazo fraternal. Sí, Juan José, te lo reintegramos también con mucho cariño. Dice Rubén Arceo, buenas noches, saludos. Buenas noches también para ti, Rubén. Qué bueno que estés aquí con nosotros, te lo agradezco mucho. Y Guadalupe Uribe dice, buenas noches, abrazos fraternos. Lupita Uribe, fíjate que Lupita Uribe también está metida. Lupita Uribe tiene otro aspecto, tiene la parte, digamos, del trabajo social, con los conocimientos de la gente, pero tiene que aplicar una gran metodología y ella está inmersa en un mundo muy especial, que son las personas que están libradas, perdón, que están, ¿cómo le llaman esto? Detenidas o que están encarceladas, que no gozan de su libertad plena. Entonces ella se tiene una labor social excelente para estas personas privadas de la libertad. Entonces les lleva libros, les lleva estudios, les lleva muchas cosas muy importantes. Es otro grupo social que merece todo el cariño, toda la atención. Eli Che dice buenas noches, de gran importancia este tema de la nueva escuela mexicana para nosotros como docentes. Ah, tú eres docente, qué bueno, pues nos va a ayudar mucho lo que tú nos platiques. Y dice, Lupita Uribe ya me ayudó al término, personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Ese es el grupo social al que apoya Lupita Uribe y nos ha hecho favor de acompañarnos en algunas de nuestras charlas entretenidas y hemos platicado de eso que también es interesantísimo. Mi querido hermano Abelardo, te estaba yo preguntando acerca de esta dificultad que a mí me parece terrible, de primero saber qué les voy a enseñar. Si a mí me pones frente a un grupo, y lo digo con todo el respeto que la profesión de ustedes merece, si me pones frente a un grupo, ¿qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué les voy a enseñar? Suponte que pudiera yo rápidamente sacarme de la manga un tema y decir, pues les voy a enseñar las tablas de multiplicar, que es lo que yo aprendí allá en mi infancia. Pero ahora, ¿cómo se las enseño? Si ahora ya ni siquiera se requieren las tablas, todo el mundo trae el teléfono, todo el mundo trae calculadoras y computadoras en la muñeca, en la mano. ¿Qué enseñarles y cómo enseñarlo, mi querido profesor Abelardo? Sí, sí, claro que sí, mi ilustre hermano. Ay, es una pregunta y que tiene respuesta, eh, ¿qué enseñar y cómo enseñarlo? Digo, de antemano, la nueva escuela, entrando un poco a la nueva escuela mexicana, ha planteado desde su pilotaje en el 2019 como tal, ha planteado una nueva currícula, un nuevo plan y programas de estudio, ¿sí? Denominado plan y programas de estudio o lo que es la nueva escuela mexicana. Y de ahí se desglosa, tiene sus características, maneja 8 principios la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entre los cuales se puede manejar la honestidad, o sea, principios que de alguna manera muchos de nosotros los docentes, sí, ya los veníamos trabajando. Por eso hubo ahí como que una confusión con los anteriores planes y programas de estudio que era lo mismo. Probablemente había algunos elementos que ya habían sido considerados en currículas en reformas educativas anteriores. Pero la nueva escuela mexicana, es mi punto de vista, la nueva escuela mexicana viene a apuntalar, ¿sí? Algo que a mí me parece interesante y que está visto, ¿sí? En un perfil de egreso que debemos considerar para todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Un perfil de egreso que está planteado en 10 rasgos, en 10 rasgos que buscan lo cumplimentar lo que reza el artículo tercero constitucional.
Y bueno, estos principios de la nueva escuela mexicana, entre los que son la honestidad, el respeto a la dignidad humana, establecer una cultura de paz, crear en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes una responsabilidad ciudadana. ¿Cómo pueden ellos participar en la transformación de esta sociedad en las cuales están insertos? Tener una identidad con México, respetar la naturaleza y trabajar esta cuestión de la interculturalidad. ¿Sí? O sea, son elementos que vienen, el que enseñar viene planteado en una currícula nacional, ¿sí? Denominada programas de estudios, o el famoso para aquellos que están, antes se le denominaba programas de estudios, ¿no? Hoy, ese programa de estudios se traslada a ser un programa sintético, en donde viene todo lo que debe de aprender el niño. La nueva escuela mexicana define fases. Hablemos la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Anteriormente era educación inicial, o ahorita para hacer la acomodación de estas fases, ¿sí? Era educación inicial, que hoy es una fase, ¿sí? Educación preescolar, que es fase 2. La educación inicial es fase 1, la educación preescolar primero, segundo y tercero es fase 2, educación primaria primero y segundo es fase 3, educación primaria tercero y cuarto es fase 4, educación primaria quinto y sexto fase 5 y educación secundaria es fase 6, primeros, segundo y tercero de secundaria. Por eso, la nueva escuela mexicana plantea 6 fases, ¿sí? Yo, la que trabajo con mis compañeros, conozco las fases y cada uno tiene su programa sintético. En el programa sintético vienen los contenidos que va a aprender el alumno en esa fase. Por ejemplo, fase 3, los contenidos que va a aprender el alumno de tercero y cuarto. En la fase 6, lo que va a aprender el alumno de secundaria, así sucesivamente. Además de estos contenidos que están en este programa sintético, hay procesos de desarrollos de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué son esos procesos de desarrollo de aprendizaje? Es la parte procesual, lo que va, el camino, la ruta que va a seguir el docente, ese proceso de cómo se debe de desarrollar el aprendizaje con base a ese contenido. Y eso es lo que va a enseñar el docente, ¿sí? Está planteado en esa currícula nacional. Le llamamos la currícula preestablecida o establecida, la cual ha creado, ha diseñado la Secretaría de Educación Pública con la convocatoria de expertos, con la convocatoria de docentes, docente de las y los docentes en toda la República Mexicana. Ahora bien, esto digo, lo hablo porque son dos cosas. El qué enseñar es en esa parte. Ahorita me voy al cómo enseñar. El qué enseñar. De ahí el docente reunidos en los centros educativos en una modalidad que se denomina Consejo Técnico Escolar, donde se reúne toda la planta docente, la planta directiva, la planta de apoyo. He dicho, yo aquí en lo personal hago el seguimiento de un consejo técnico escolar ubicado en la comunidad de Macavaca, del municipio de Chapa de Mota, aquí en la parte norte del Estado de México, y ese consejo técnico escolar está constituido por el director y por sus docentes. Entonces, todos ellos constituyen el consejo técnico escolar y además personal de apoyo. En este caso hay un docente de educación física. Macavaca es una comunidad rural, por eso quise en la temática, es una comunidad rural que está a unos 20 kilómetros de aquí de Villa del Carbón, pero está enclavada ya en la cañada, del cerro, casi pegando con Tepeji del río Hidalgo. Pero bueno, ellos
ellos constituidos en Consejo Técnico Escolar, que es una modalidad de trabajo, para poder afrontar, para poder entrarle de lleno a las problemáticas que está viviendo su comunidad escolar. Ojo, comunidad escolar. Entendiendo como comunidad escolar, y esa es la nueva connotación que le da la nueva escuela mexicana, que ahora todo lo que se haga en el marco de la nueva escuela mexicana debe de depositarse, debe de utilizarse para el desarrollo de la comunidad. Pero un docente, por ejemplo, los docentes de esta comunidad, para que sepan el contexto donde se desenvuelven, deben pues hacer una lectura de la realidad. ¿Con quién trabajan? ¿Con quién van a trabajar? ¿Con qué alumnos van a trabajar? ¿Con qué docentes? ¿Con qué compañeros? Pero sobre todo, ¿con qué padres y madres de familia van a trabajar? ¿Con qué autoridades civiles se tienen que poner de acuerdo para implementar una otra estrategia didáctica que permita desarrollar proyectos educativos, a través de proyectos educativos, algo que en verdad la comunidad necesite? O sea, esta adecuación, ya después de hacer esta realidad, la lectura de la realidad, diagnostican. ¿Qué diagnostican? Ah, pues tal comunidad, tales alumnos, tales padres de familia tienen esta problemática. Y en base a esa problemática, ¿sí? Es cuando van echando mano de los contenidos y PDAs del programa sintético para adecuarlos a su realidad contextual, para adecuarlos a la verdadera necesidad real de la comunidad. Y a esto, en esta adecuación se le denomina programa analítico. Entonces, ese programa analítico de todo lo que está planteado en el programa sintético, lo van a ellos, los consejos técnicos escolares, a definir qué es lo que necesita realmente la comunidad donde desarrolla. Porque algo me ha quedado claro. Aquí en la zona donde que estoy haciendo alusión, hay 12 escuelas diferentes, 12 escuelas diferentes en Chapa de Mota. Y seguro estoy que la comunidad de Macabaca, la escuela de la comunidad de Macabaca, tiene necesidades diferentes a las que tiene San Gabriel, a las que tiene Xoñé, a las que tiene La Ladera, a las que tiene San Juan Tustepec, que son comunidades donde hay escuelas, ¿sí? Del mismo, de la misma zona escolar. Y entonces, ahora la labor que tiene que hacer el docente, las docentes, los directivos, los supervisores, es revisar si ese programa sintético, pero adecuarlo a través de ese programa analítico. Y ya después de eso, entonces, ahora sí, es, a ver, yo voy a dar este contenido del programa sintético porque es lo que necesita mi comunidad. Y ahí es donde empiezan a desarrollar sus proyectos de trabajo, y de alguna manera son reales, porque son contextualizados. Claro. Eso es lo que van a hacer. Porque pudiera ser que estén, voy a poner un ejemplo, pudiera ser que estén enseñando algo del mar. Ojo, espero no caer en contradicción. Pudiera ser que vaya a un tema que se relacione con el mar, pero los niños de Macabaca no conocen el mar. Entonces, van a hacer sus adecuaciones de tal manera que ellos puedan darse cuenta de los ecosistemas que hay en toda la República y en especial el ecosistema que rodea a Macabaca, ¿sí? Sin descuidar que tengan información y conocimiento del mar, de la sierra, que tengan conocimiento de las estepas, es más, conocimiento de la tundra, pero van a identificar más la realidad de ellos, que es la parte del bosque, que es la parte de la llanura de acá. Eso es lo que van a enseñar. Entonces, aquí de lo que se trata es que los docentes, ¿sí? Adecúen esos contenidos a su realidad. Y ahí es donde
y esto no, digo, no es sencillo, por eso se tienen que reunir en consejo. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué mirada traes? Porque cada cabeza es un mundo, cada visión es diferente, pero si en esas reuniones de consejo técnico lo hacen para que unifiquen criterios y sobre qué necesita la comunidad, eso sería otro asunto. Claro. A mí me parece que es una cosa que planteas, es muy complicado. Cuando hablas de sintético, estamos considerando primero, hacen el análisis de los requerimientos y luego todo eso lo sintetizan en una sola opinión o una opinión consensuada y de ahí van sacando sus programas. Y me parece interesantísimo. No sé ustedes, amigos de internautas, qué opinen, pero yo he escuchado muchas versiones diferentes acerca de la nueva escuela mexicana. Y por supuesto que todo lo que nos represente más esfuerzo, más trabajo, pues lo vemos con malos ojos. Eso nos ocurre a todos, me parece casi normal o natural. No debiera ser acá entre nos, pero así somos los seres humanos. Y decía algún filósofo, Abelardo y amigos, decía un filósofo que el hombre, es decir, refiriéndose al ser humano, hombre y mujer, es su circunstancia. Es decir, uno es un ser humano con ciertas características, cierto forma de pensar, pero el mundo que lo rodea, las circunstancias te moldean y te obligan a ser lo que realmente eres, la condición humana. Y algunas ocasiones yo escuché comentarios en relación con los programas educacionales que decían, no le podemos enseñar lo mismo a un niño, por ejemplo, tú mencionabas la comunidad de Macavaca, en el norte del Estado de México, no podemos tomar lo que a esos niños les es útil, lo que está al alcance de su comprensión, que por ejemplo a un niño de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Entonces hay muchas diferencias. Eh, Cosas como la tecnología, la transportación, la televisión, las diversiones, en fin, son completamente diferentes. Entonces, si a un niño de Narvarte le preguntamos cómo se puede montar en un burro o en un caballo, pues el niño no tiene ni la menor idea, ¿no? Claro. Pero lo mismo, el ejemplo que nos daba nuestro querido hermano y amigo Abelardo, respecto a un niño que no conoce el mar y que probablemente va a tardar algunos años en llegar a la orilla del mar. Entonces, darle el concepto de cómo es el mar, pero lo más importante, ya creo que aquí me entusiasma mucho ese ángulo de la nueva escuela mexicana, darle algo que le sea útil ya. Es decir, les comento un ejemplo, la escritura esta que le llaman escribo, la escritura, el escribir a mano o manuscrito, pues nos causaba muchas dificultades porque había que hacer ejercicios de caligrafía para que la letra fuera saliendo bonita y demás. Pero a un niño de la actualidad le pones a hacer ese esfuerzo y no lo va a utilizar nunca en su vida. Entonces ya la escritura, esa manuscrita ya no se utiliza. Se usa la letra de molde, pero además con la electrónica ya están las figuritas como en la época de los egipcios, a base de figuras nada más que nos dan una representación de ideas. Entonces, todo esto complicación, pues está en la escuela mexicana. Pero a ver, Abelardo y amigos, antes de saludarlos, hacer una interrupción para platicar con ustedes, le quiero dejar esta pregunta a nuestro querido hermano profesor y además doctor en educación, Abelardo Aguilar Aguilar. Eh, ya nos explicas estas diferencias, pero yo encontré cuando se metieron los primeros libros de texto en 2019 con la nueva escuela mexicana, comentarios de personas que yo aprecio mucho porque me parecen cultos y talentosos, que criticaron a la escuela mexicana que porque el libro, no sé qué número de libro, en la página no sé qué, tenía una falta porque la flechita no indicaba el estado de Guanajuato, yo no sé qué. Es decir, personas docentes que me parece que se iban por las circunstancias menos importantes y esto les hacía pues ver con malos ojos o ponerle trabas y dificultades a la nueva escuela mexicana. Pero el concepto como me los estás explicando ahorita me parece fundamental. Imagínense, el programa general, el señor secretario de Educación sentado en su escritorio aquí en la Ciudad de México, describe con sus expertos y con sus ayudantes, forman un temario de estudios, un programa de estudios, pero no toman en consideración porque ni conocen
las circunstancias de Macavaca o de cualquier otro municipio de la República Mexicana, ya en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Entonces es muy complicado. Pero si le preguntamos a los maestros que están inmersos en el día a día, que viven allí, que son amigos de los papás y amigos de los niños y que conocen exactamente la problemática, yo creo que pueden adecuar el programa y decir, te voy a enseñar, sí, sí necesitas aprender tal y tal de la matemática y tal de la física y de la biología, sí es importante, pero también necesitas conocimientos para tu día a día, para lo que hoy te llevas a tu casa o que trajiste en la mañana a la escuela como problemática de tu familia. Yo creo que eso es importantísimo. Abelardo, querido, déjame saludar a algunos de nuestros amigos que están con nosotros en internet. Está, déjame ver, dice mi hermano, dice nuestro querido hermano Toño, mi hermano Rafael, nuestra hermana Marta Miranda es docente, poeta, escritora y activista del gremio docente y estará con nosotros mañana en el oriente de Villa del Carbón. Dale un saludo a nombre de todos por la oportunidad de tenerla en este programa. Muchas gracias. No, hombre, pues qué barbaridad, qué recomendación. Imagínate, nos están hablando de Marta Miranda, docente, poeta, escritora y activista del... No, pues qué barbaridad, Marta, querida, te mandamos un abrazo con una gran admiración, un gran respeto. Ya voy a tener la suerte de saludarte y darte el abrazo personalmente, pero estas charlas entretenidas son tu casa y me encantaría conocer algo de tus poemas, de tu vena artística, que nos platiques también acerca de la educación. Y pues te está mandando Abelardo también un abrazo con mucho cariño. Todos te saludamos con un gran afecto. Y Toño, te agradezco mucho que nos acompañen este nivel de hermanos y de hermanas que son verdaderamente importantes. Eh, pues tenemos esos comentarios, Abelardo. Te preguntaba, te comentaba esto, ¿a qué crees que se deba que hubo esa reticencia, esas dificultades de una gran parte del gremio magisterial a la nueva escuela mexicana? Y no hablo de las preferencias políticas, porque si ya hablamos de preferencias políticas nos metemos en otro mundo, en otro rollo más complicado. Pero desde el punto de vista escolar, ustedes que son profesores, que son docentes, que viven el día a día con los alumnos, ¿cómo pueden rechazar a alguien un programa que a mí me parece que tiene grandes valores y grandes posibilidades de formar nuevas generaciones útiles a la patria, útiles a sí mismos y útiles finalmente a la sociedad en su conjunto? Sí, mi ilustre hermano Rafael, fíjate que pues a lo mejor voy a poner el dedo en la llaga, pero es mi punto de vista. ¿A qué se debe esas resistencias al cambio? Al desconocimiento de los materiales, a que no nos hemos metido, y me incluyo yo, me incluyo, que no nos hemos metido de lleno a conocer esos materiales. Sí, recuerdo haber visto varios comentarios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los libros de texto, y a la fecha, yo lamento mucho, y no tiene nada que ver con política, ¿no? Pero lamento mucho el, el, el que el doctor Marx Arriaga haya dejado la dirección de materiales educativos, que fue de alguna manera el que creó, el que diseñó. Claro, él no solo, él con un conjunto de personajes, Pero fue de el motor, gentes conocedores, o sea, no creo que haya metido a gente que no conocía, ¿no? Y, improvisados. exactamente, ¿no? Se metió con expertos, sociólogos, politólogos, comunicólogos, didactas, pedagogos, en fin, psicólogos, para crear esos materiales. Pero aquí, he ahí lo que yo quiero apuntalar un poco, y es motivo de polémica, pero bueno, al fin y al cabo de eso se tratan también estas charlas, de que nos vayamos a la mejor con más dudas que con las que entramos, y eso es bueno para potenciar el conocimiento, pero muchas de las resistencias de la nueva escuela mexicana es el desconocimiento. Caso específico de los libros de texto gratuito, ¿sí? Que muchos hasta los quemaron, muchos hasta los quemaron, los aventaron al agua y todo eso,
pero no los revisaron. Muchos decían que estaba insertando un modelo comunista aquí en México. A ver, vamos a entender esa parte. Si estamos hablando que el centro de la escuela mexicana, y aquí lo tengo en un esquema, el centro de todo lo que se tenga, de todo lo que he estado comentando, va a ir a la comunidad. O sea, de nada sirve aprender matemáticas, de nada sirve aprender historia, la independencia, la revolución, la guerra de los pasteles, en fin, etcétera, si no se descansa en la comunidad. Digo, si a eso se le llama comunismo, pues no, yo lo veo como una atención en verdad a la comunidad. ¿Y quién vive en la comunidad? En la comunidad vive el alumno, vive el padre, la madre de familia de ese alumno, vives más los docentes, los directivos. Y bueno, aquí cabe hacer la aclaración de que no nos hemos metido a todo el análisis de esos materiales, porque son muchos, muchos materiales que plantea la nueva escuela mexicana. Yo mencioné el programa sintético, pero hay unos libros que ya vienen sobre proyectos para trabajar con los alumnos, pero el libro no es la receta que tiene que llevar el docente, no, estaba leyendo, es una herramienta más para propiciar el aprendizaje, que no es la única, porque también ahí está la tecnología. Y aunque muchos docentes somos no nativos tecnológicos, los niños de ahorita sí lo son. Y entonces, ¿cómo potenciar esa parte de la tecnología para poder asumir estos retos, de conocer los materiales? Aquí, esta parte de que no se han trabajado a conciencia esos materiales me queda claro. Y eso, está el libro Sin Recetas, por ejemplo, que está por fases. Ese libro sin recetas, ojo, contradictorio, ese libro sin recetas nos dice qué es lo que hay que hacer en determinado, cómo evaluar, cómo enseñar, qué son los proyectos integradores, qué son las metodologías sociocríticas, qué son los campos formativos, los ejes articuladores. Ahí nos está diciendo, nos está diciendo. Entonces, si aunamos todas esas herramientas, las conocemos, las estudiamos, entonces sí vamos a estar desempeñando a cabalidad ese rol docente y rol del estudiante que está demandando la nueva escuela mexicana. Y no sé si me lo permitas, mi hermano, mi ilustre hermano, ¿cuál es el rol del docente hoy en día que está planteando la nueva escuela mexicana? Ser el docente debe de asumir el rol docente, directivo, técnico, docente, etcétera, de ser el que guía el aprendizaje, el que guíe el aprendizaje, el que diga por dónde tiene que ir, qué rutas tiene que seguir, qué rumbos tiene que seguir el alumno para lograr el aprendizaje. Porque, ojo, todo lo que hacemos los maestros, directivos, desde autoridad educativa del más alto rango hasta el que está, bueno, es más, con todo el respeto de mis compañeros intendentes, secretarias, personal de apoyo de las escuelas, también tienen que conocer. Debemos ser guías del aprendizaje. Debemos valorar el esfuerzo que hacen los docentes. Ese es el rol, no desvalorizar. Debemos fomentar la autonomía curricular y la autonomía profesional, que es otro punto. Brindar retroalimentación a nuestros alumnos. A ver, no nada más tachar, palomear, eso ya pasó a la historia, ahora debemos retroalimentar. Mira, llegaste a este nivel de aprendizaje, sugiero que le veas por este otro lado para que completes, o sea, verdaderas retroalimentaciones, ejercer nuestra profesión de manera ética y aplicar, sobre todo, los principios filosóficos que están planteados en la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Mi querido El doctor humanismo. Abelardo, fíjate, a ver si estás de acuerdo. Nuestro querido hermano Rashidi Monset, Toño, dice, la nueva escuela mexicana, aprender a conocer, hacer
convivir y ser. Me parece que está dando una síntesis interesantísima. No sé si tú estés de acuerdo con él, pero me parece que la última condición que pone el hermano, el ser. Si tú vas a enseñarle a tus alumnos todos estos conceptos, pero además los enseñas a ser, Ajá. yo creo que se está redondeando la preparación de un ser humano, ¿no? Ahí va, y de ahí va yo, ¿cuál es el rol del estudiante? Lo que pretendemos es que el estudiante ya no sea pasivo, sea activo, sea crítico de él mismo, sea reflexivo, sea ético, sea autónomo, sea metacognitivo. Y esto tiene que ver con los pilares de la educación planteados teóricamente por Delors, Jacques Delors, ¿sí? El Sí, saber, saber, saber ser, saber convivir, saber relacionarse con los demás. claro. Y No, algo que eso va es más allá, la formación integral de un ser claro, humano, que no es nada más exactamente. las tablas de multiplicar que me enseñaron a mí en la primaria, sino que todo el ser humano completo. Mi querido doctor Abelardo Aguilar Aguilar, se me está acabando el tiempo. Mira, aquí tenemos todo el tiempo necesario, podemos quedarnos día y noche, Sí, pero la así verdad es. es que procuramos limitarnos por respeto a ustedes como invitados y por respeto a nuestro auditorio, que no se vaya muy larga la charla. Entonces, antes de despedirnos, hay unos ángulos que me parece que están importantísimos y sí te quisiera suplicar nos acompañaras en otras ocasiones para seguir ampliando este tema porque creo que hay muchos ángulos que deberíamos de darles un poquito más de detalle. Pero hablaba yo de esto, la parte material de los profesores. Yo entiendo que todo esto de la educación y el aprendizaje para el alumno, todo esto es importantísimo, es lo que los hace ser verdadera profesionistas en ese aspecto. Pero también está la otra parte, la parte humana. Tú necesitas tener tu automóvil y ponerle gasolina y pagar la renta de tu casa y todo esto. Entonces, también tienes que buscar tus propias mejorías económicas y sociales. Esto que hemos visto en los últimos días aquí de una coordinadora que es la famosa CENTE, que se ha desprendido del CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y como que ha formado dos polos. Esto aunado, y esta es una opinión muy personal, amigos, y el doctor Abelardo, no quisiera comprometerte en ningún sentido, es una opinión. Me parece que la Secretaría de Educación, ahorita que hablabas de Marx Arriaga, me parece que la Secretaría de Educación está quedándose atrás. Por un lado, no ha sabido resolver el problema social y profesional y político de los maestros, y entonces le pasan, siendo el secretario responsable, le pasa el paquete a la presidenta, y entonces tiene que entrar a la Secretaría de Gobernación y tiene que centrar el ISSSTE y tienen que entrar muchas cosas porque no hay la suficiente capacidad, digamos, no sé en qué sentido, pero para manejar el problema desde la Secretaría de Educación. Eso por un lado. Por esto podría ser que se fuera el problema, saliera de las manos del gobierno y pudiera crecer la pelota. Estuvimos viendo que estuvo a punto de destruirse la organización de un espectáculo deportivo por la presión de los maestros. Todo esto, Abelardo, ¿cómo podría manejarse? Pues hacerles conciencia a los profesores de que pues no son un gremio que esté sufriendo demasiado, tienen un nivel económico, pues no, mis respetos para lo que quieren ganar, pero subirles a 40,000 pesos mensuales el sueldo y bajar la edad de jubilación y todo, en un contexto en el que el resto de los burócratas no está en esa circunstancia y mucho menos el resto de los trabajadores nacionales. Para colmo, otro aspecto que me gustaría mucho que tú me ayudaras a dilucidar es el maestro universal que es la televisión. Tenemos un pésimo maestro universal, la televisión nos está envenenando, nos está destruyendo. ¿Cómo luchar contra todos esos aspectos negativos que les impiden, en mi opinión, el buen éxito en la labor de los maestros profesionales que verdaderamente están entregados a su trabajo, a su labor? Sí, fíjate, voy a ser muy específico porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Algún, algún docente ahí compartiendo con él le decía, la televisión es muy buena, la televisión es buena, pero apagada.
¿sí? Entonces, Excelente. y bueno, en base a eso, yo me quiero remitir a los lemas tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, el sindicato y la coordinadora. El lema del sindicato es por la educación al servicio del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues el pueblo somos todos, somos los docentes, somos los padres, los alumnos, todo el pueblo. Que esa educación en verdad sirviera al pueblo y uno de ellos a los docentes. Se supone que es una organización sindical, pues que debe de velar por los intereses de los docentes, ¿sí? Yo no puedo entender a esas alturas cómo hay, y no es culpa ni del CENTE ni de la docente, sino que cada quien que asuma su responsabilidad, pero no puedo entender una escuela donde hay un maestro que atiende primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y es director. Y es intendente y es el velador. O sea, es escuelas unitarias. O donde escuelas que hacen falta maestros. Pues no, que la educación debe de estar al servicio del pueblo. Y el lema de la coordinadora, unidad, democracia e independencia sindical. Quieren una independencia que no sea oficial, quieren una independencia, que un organismo gremial que esté muy acorde con las necesidades. Sí, efectivamente, los salarios de los docentes son muy bajos. Somos unos de los profesionistas con más bajos en salario por la demanda que repercute el ser docente, entregar planes y programas, atender a los padres de familia, atender a los alumnos, atender a toda la sociedad. Demanda mucho el trabajo de un docente. Un docente terminando una plaza, su jornada laboral de 8 a 1 de la tarde, termina muerto. Y más aquellos que son multigrados. Yo lo veo por la cuestión de lo rural, más aquellos. Y todavía aúnale a que tiene que entregar un oficio para gestionar esto, a que tiene, y bueno, con la famosa UCICAM hay promoción vertical, promoción horizontal. No son claros los procesos. El docente puede acceder, docente frente a un grupo, puede acceder a ser directivo, etcétera, o puede acceder a niveles salariales, pero no son claros los procesos. Entonces, esa es la, y eso por ello deben de estar velando las organizaciones gremiales, llámese sindicato o la coordinadora. Es cuento. Se me cortó tu sonido. Se me cortó tu sonido, maestro. Sí, Doctor, se cortó tu sonido. ¿ya me escucha? Ya, Ya, sí. ok. Entonces, el velar por los intereses del docente, que no son muy satisfactorios, ni tanto salarial, ni en condiciones. Hay veces hay que, yo en el caso, tengo que ir al ISSSTE, tengo que ir al ISSSTE, pero voy por un dolor y me dicen que venga ya hasta que no me atienden hasta de aquí a 15 un mes, y que, o que necesito un medicamento y que no hay medicamento en el ISSSTE, ¿sí? O sea, ese tipo de cuestiones no pueden estar existiendo y son reales, ¿eh? Son reales. O que casi debo de llegar a una clínica regional casi muriéndome para que me atiendan. Y eso, a ver, o sea, es todo ese tipo de anomalías que debiera estar trabajando el sindicato, la coordinadora. Hay que apuntarle, la coordinadora está pidiendo que se derogue la UCICAM, digo, los procesos no son muy claros, amén de muchos otros procesos. ¿Es cuánto? Pues, mi querido Abelardo, te agradezco muchísimo. ¿Cómo te gustaría redondear este concepto? Fíjate que nos escribió Marta Miranda, dice, es necesario conocer las comunidades donde los maestros trabajan con más de un grupo, sin tener un salario justo. Sí, es lo que nos comentaba el doctor, eso, el maestro que diríamos como multiusos. Y si aparte de los mil usos que tiene que desarrollar están sus propios problemas, el visitar a un médico, el recibir atención de otras dependencias y demás es muy complicado. Entonces, sí, sí tienes razón. Esto nos está quedando pendiente, mi querido doctor Abelardo Aguilar. En próxima ocasión lo trataremos, pero ¿cómo redondeamos tu intervención? La escuela mexicana, por un lado, por lo que nos has platicado,
me parece que es un buen intento por mejorar las circunstancias de nuestro país. Estamos en un proceso al que no le podemos exigir demasiado. El proceso es proceso, no es un asunto terminado, entonces tenemos que ir viendo cómo se desarrolla. Desde luego tenemos el enemigo acérrimo al de la educación positiva, que es la televisión. Decía tu amigo, la televisión es muy buena, pero apagada. Me encantó, me encantó el concepto, ¿no? Pero, ¿cómo hacer para que los maestros, en combinación con los padres de familia y con el resto de la sociedad, como por ejemplo la institución masónica, pudiéramos colaborar de alguna manera para que la enseñanza, la cultura, la influencia perniciosa de la televisión pudiera encontrar un freno? ¿Cómo podríamos ayudar a la sociedad en ese sentido? Asumiendo realmente nuestro compromiso, y con eso cerraría, asumiendo cada quien el papel que le corresponde. Hay una comunidad escolar que está constituida por los docentes, por los padres y madres de familia, por los alumnos y por las autoridades civiles. Que cada quien asuma su responsabilidad. Asumámosla. Digo, para eso nos pagan. En el caso de los docentes, para eso nos pagan. Disfrutemos nuestra profesión. Que el padre de familia se aboque, porque también soy padre de familia, por eso lo digo, que el padre de familia, la madre de familia, se aboque a ser en verdad padre de familia, madre de familia, tutor. Que el alumno, con vamos a decirlo, la unión de estos otros dos elementos, sacar adelante al alumno, el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. Si logramos que el alumno aprenda, estaremos cumpliendo con el mandato constitucional. Y las autoridades civiles, presidentes, delegados, gobernadores, presidente de la República, que hagan su labor, hagamos nuestra labor. La educación es uno, como lo manejamos en la masonería, no solo es un elemento, es un pilar, es una columna que sostiene una nación, la educación. ¿Es cuánto? Mi querido amigo, hermano, profesor, maestro y doctor en educación, Abelardo Aguilar, te agradezco muchísimo. Una última pregunta, así rapidísima, con una respuesta muy concreta. Hablabas tú de que la comunidad escolar incluye, por ejemplo, a los padres de familia. Sí. Decías que cada quien cumpla con su obligación y cumpla con lo que debe hacer. Un padre de familia, una madre de familia, ¿cómo pueden saber qué tienen que hacer? Yo veo que el padre y la madre ya están inmersos en el mundo de la economía, tienen que salir a chambear, tienen que salir a luchar con la vida de todos los días. ¿En qué momento pueden ser padres y cómo pueden aprender a ser padres? La nueva escuela mexicana, con este concepto que tú hablas de los adecuación al medio de formar los grupos con el consejo y la consultoría con toda la comunidad escolar, ¿tú crees que de alguna manera esté tratando de enseñarle a los padres a ser padres? No, no, ha descuidado esa parte. La nueva escuela mexicana ha descuidado desde nivel estructural, ha descuidado esa parte. Enseñarles, mostrarles lo que la nueva escuela mexicana, digo, si pasan en los programas televisivos, vamos, en la radio, 10 anuncios de Sabritas o de Jumex o no sé, de Coca-Cola, ¿por qué no pasan spots de la nueva escuela mexicana para que la sociedad se entere, para que los padres de familia se enteren? Digo, esto es una cuestión sistemática, de sistema, de estructura. Los padres de familia, hay veces se han acercado con los docentes, con muchos docentes, es más conmigo, maestro, es que hay veces no sé cómo ayudar a mi hijo. Hay veces me dice que debe de ser crítico. ¿Cómo lo ayudo a ser crítico? Y hay muchos elementos para ayudarle a ser crítico. No le hagas las cosas, no le haga la tarea, déjala que se equivoque. Pues, ¿cuántos no aprendimos del error? ¿Cuántos no aprendimos del fracaso, del equivocarnos? Pero algo que nos quedó claro a los que estamos aquí, a los que hemos seguido adelante, es que nos supimos levantar. Eso es lo que hay que enseñarse a los padres de familia,
que no está todo perdido, pero cada quien que asumamos nuestro rol, ¿sí? Y uno de ellos, pues es que el padre de familia esté enterado de lo que tiene que hacer, Claro. que conozca. Abelardo Aguilar, te mando un abrazo con todo el cariño que tú mereces, mi gratitud por tus conocimientos, por toda tu experiencia que nos has compartido.